palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Vamos a orar para que el Señor sea tomando control de este mensaje y sea hablando a nuestras vidas. Padre amado misericordioso, venimos una vez más delante de tu presencia, Dios, para glorificar y alabar tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias en esta hora porque sabemos que tú estás en este lugar, Padre, como poderoso gigante. Te pedimos hoy, Espíritu Santo de Dios, que sea hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestra boca, Señor, a nuestra mente, a nuestros oídos, Señor, en esta hora, que tomes control de cada miembro, de cada parte de nuestro cuerpo, Señor, y que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya. Te pedimos hoy que seas hablando a nuestras vidas a través de este mensaje, porque tú eres el pastor de esta iglesia. Te lo pedimos todo en tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Daniel capítulo 5, versículo 1 en adelante, y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora apareció los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y de un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre, el cual mora en el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en el mayor espíritu de ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. La palabra del Señor nos habla hoy en el libro de Daniel acerca de la importancia de ser fieles a Dios. Aunque hoy la palabra nos está hablando acerca del rey Belsasar, que no tenía nada que ver con los cristianos. Dice la palabra del Señor que en su ignorancia, en su desborde, aunque su padre sí había reconocido al Dios de Israel como el Dios único, este hombre no siguió realmente los pasos de su padre, no fue capaz de reconocer las cosas que Dios le había dado a su padre y los grandes milagros que Dios había ejecutado en el reino de Babilonia. Recuerde que ya el pueblo de Judá estaba cautivo, amén, ya un tiempo cautivo, y en este tiempo Dios había manifestado, porque aún en medio de la cautividad Dios se manifestaba para todas las personas. Una de las cosas que tenemos que darnos cuenta hoy en día es que Dios se sigue manifestando hoy en la tierra para los seres humanos que no conocen a Dios, para los que conocen a Dios, porque todos de una u otra manera pueden ver que Dios está en medio de la congregación, en medio del mundo. Dice la palabra del Señor que este rey Belsasar hizo un banquete para 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino.
Belsasar, con el gusto del vino, o sea, ebrio, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Una vez que había sido conquistado Jerusalén, que había sido conquistado Judá, habían ido a conquistar el reino y se habían traído todos los objetos santos que estaban dentro del templo. Cada uno de esos objetos santos tenía un significado, amén. Cada uno tenía un propósito. Por ejemplo, el candelabro representaba el Espíritu Santo de Dios. La mesa de los panes de preposición era la palabra de Dios, el incensario, la oración. Así que cada una de estas cosas eran consagradas a Dios y tenían que permanecer consagradas para Dios. El hecho de que estuvieran guardadas no significa que podían hacer lo que quisieran con ellas. Nosotros tenemos que darnos cuenta que una vez que somos consagrados a Dios, somos realmente dedicados y santificados solamente para Dios. No importa la función que hagamos dentro de la iglesia, cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que la consagración es eterna, es para siempre. No podemos dar un tiempo bien y un tiempo mal. No podemos realmente, como hacía Belsasar, un día ser usado para la honra y gloria del Señor y otro día para beber vino y para emborracharse o para embriagarse. Dice la palabra del Señor que este rey Belsasar, en medio de su embriaguez, y muchas de las personas que hoy existen o van a las iglesias o van a diferentes partes a congregarse, hablando del pueblo de Dios, muchos de ellos realmente se embriagan en el pecado, se embriagan en disoluciones, se embriagan realmente en divisiones, se embriagan en la murmuración, en la crítica, en el chisme, en todas las cosas se andan embriagando porque realmente el pecado embriaga. ¿Qué es embriagarse? Embriagarse es perder los sentidos, no volver realmente a reaccionar. Una persona ebria no es capaz de sostenerse en pie, no es capaz de decidir lo que es bueno y lo que es malo, no es capaz de conducir un vehículo porque pierde todos los sentidos y puede chocar y accidentarse. Así que cuando una persona embriaga de maldad, de pecado, realmente no sabe lo que hace, no sabe lo que piensa, no sabe lo que dice, no sabe lo que analiza, porque realmente hay una separación de Dios y no puede escuchar realmente la voz de Dios. Puede escuchar su voz, puede escuchar la voz del enemigo, pero realmente no sabe diferenciar cuál es la voz de Dios. Así que este hombre mandó a traer todo lo que había en el templo de Jerusalén, y lo trajo ¿para qué? Para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Así que hubo realmente una degradación de las cosas santas. Hubo realmente algo que no se daba el privilegio, el puesto que se merecía las cosas de Dios. Se usaron sencillamente para usarlo como algo más del común. Dice la palabra del Señor que muchos de nosotros no hemos entendido a través de esta palabra, no hemos entendido que nosotros debemos estar dedicados completamente a Dios, que no puede haber nada que nos separe de Dios, no hay nada que nos separe de Dios. Nosotros tenemos que realmente, como vasos de honra, tenemos que agradar única y exclusivamente a Dios. Y para poder honrar y agradar a Dios, los vasos no pueden estar fuera del templo. Los vasos no pueden estar fuera del templo, tienen que estar dentro del templo. El candelabro no puede estar fuera del templo. Había un tabernáculo que se había organizado para glorificar a Dios y para que la presencia de Dios se manifestara dentro del templo de Dios. Así que no se podían sacar y no se podían llevar a donde uno quisiera. Nosotros tenemos que entender que nosotros, para poder servir a Dios, tenemos que servirle a Dios dentro de nuestra comunión con Dios, dentro de la iglesia, dentro de la voluntad de Dios, dentro de la obediencia a su palabra. No podemos andar como queramos, ni podemos hacer de nuestra vida lo que queramos, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y como templo del Espíritu Santo de Dios tenemos que honrarle y servirle y hacer su voluntad, la voluntad que está escrita en la palabra de Dios. No hay otra. Dice la palabra: entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído el templo de la casa de Dios, que había en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Y cuántos de nosotros, teniendo la consagración y siendo consagrados para Dios, separados para Dios, servimos los mismos dioses? Servimos al dinero, servimos al mundo, servimos al pecado, servimos a la idolatría, servimos al chisme, a la murmuración, a la crítica, a todo lo que se llama pecado, llámelo como usted lo quiera llamar.
Y cuando nosotros comenzamos porque estamos embriagados en el pecado, perdemos realmente la orientación y perdemos el sentido de lo que significa ser hijos de Dios. En aquella misma hora aparecieron los dedos de la mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo anclado en la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Y hay una cosa bien importante: Dios no se queda callado. Dios Él va a reaccionar ante nuestra actitud. Él va a reaccionar ante nuestro pecado. Él va a reaccionar frente a nuestra falta de lealtad a su palabra. Él va a reaccionar frente a todo lo que nosotros hagamos que no sea agradable a Dios. Todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia. Y esa consecuencia nos va a afectar tarde o temprano. Y cuando Dios escribe con sus dedos en la pared, significa que hay una consecuencia y hay un ay de parte de Dios. Así que nosotros tenemos que evitar que lo que va a escribir, porque lo que Él va a escribir en ese momento es lo que habla la palabra en cuanto a la consecuencia del pecado, la sentencia. Hoy estamos hablando en Salmo 73 y decía, ¿acuerda lo que decía el Salmo 73? Decía en los últimos versículos que cualquiera que se extravía y se aparta de Dios será castigado y será echado de la presencia de Dios. Así que nosotros, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque no son capaces de soportar la prueba, porque no soportan la lucha, no soportan la tentación, no soportan la sana doctrina, sencillamente deciden apartarse, y la palabra dice que hay una consecuencia, y es que Dios nos desecha y Dios nos castiga. Así que lo que se va a escribir en el dedo, con la pared con el dedo de Dios, no es te voy a felicitar, te voy a abrazar, estás haciéndolo bien. Sencillamente es la consecuencia de lo que va a venir a nuestras vidas. Entonces dice que el rey en ese momento, oiga, si sabía, tenía que tener algún conocimiento quién era Dios. Porque de una u otra manera, aunque era algo impactante ver una mano que no tenía cuerpo, si lo escribía, dice que lo llevó a ponerse nervioso, dice, y palideció, y sus pensamientos se turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una con la otra. Ahora, de acuerdo a esta reacción del rey, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿será que nosotros nos sentimos de esta manera? Porque muchos de nosotros de pronto nos sentimos de esta manera. Estamos tristes, estamos palideciendo, estamos debilitadas nuestras rodillas, nuestros lomos, hay nerviosismo, imagínense las rodillas pegando la una con la otra. Así que hay debilidad porque nos sentimos que no podemos más, porque no quisiéramos avanzar más por las pruebas. Hoy tenemos una reunión de oración en el apartamento y hablábamos hoy claramente de las luchas y los ataques que están viniendo para los hijos de Dios. Mucha gente dice, no, los hijos de Dios no tienen luchas y ataques. Pero pues yo leo toda la Biblia y la palabra del Señor me dice claramente que nosotros estamos en un mundo de aflicción, en un mundo de lucha, que tenemos que ser probados como el oro fino. Y nos damos cuenta que todos los hombres de la Biblia fueron probados, pasaron por pruebas, por luchas, dificultades. Dígame un hombre de la Biblia, dígame uno, que no haya pasado por pruebas y dificultades. ¿Y Dios hace acepción de personas? Dios no hace acepción de personas. Porque nosotros ahora somos bajo la gracia, y porque estamos, aún si fuera bajo la gracia, eso fue en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasó? Pablo está bajo la gracia, claro, ya está el Nuevo Pacto. Mateo está bajo la gracia, sí. Lucas, bajo la gracia, sí. Si usted lee el Nuevo Testamento, era bajo la gracia, no era bajo la ley. Oiga, ¿y cómo me decía que Pablo fue crucificado? Que Pedro fue crucificado también de cabeza, boca abajo. Que muchos de los apóstoles fueron metidos en el aceite caliente, hirviendo. Y pasaron por la prisión. Y pasaron por las pruebas. Y pasaron por las dificultades. Los cristianos eran perseguidos. Los llevaban al Coliseo y los metían a que los leones se lo comieran. Llegaban los gladiadores y los dejaban con un palo, y ellos con espada, y los mataban, los degollaban. ¿Por qué? ¿Será que Dios no existía en ese momento? ¿Será que Dios no estaba con ellos? La palabra dice que tenemos que ser probados como el oro fino, porque en el medio de la prueba nuestra es donde Dios escoge realmente si nosotros le amamos o no le amamos.
Ahí es donde Dios escoge realmente si nosotros tenemos un corazón dispuesto para agradarle o no. Cuando usted siente en su vida, y no es que seamos masoquistas ni la palabra de Dios, dice que en medio de la tormenta, escuche, en medio de la tormenta Él trae paz en medio de la tormenta. No hay ningún cristiano verdadero que no esté pasando por prueba, y especialmente en los últimos tiempos, donde hay persecución, donde Satanás se ha alborotado y está como león rugiente, y dice la palabra siempre, como león rugiente, buscando a quien devorar. Es diario. No es que él descansa 6 meses o un año y se va tranquilo, lo deja tranquilo un año. Él está buscando a quien devorar. Pues se llama el adversario. Y él vino a matar, a robar y a destruir, mas Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Ahora, una cosa es tener temor constante de ser las pruebas, y otra cosa es descansar en Dios y saber que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pablo tenía un aguijón en la carne, ¿por qué? Porque sencillamente se desmidió en el orgullo. Yo soy mejor que todos ustedes. Ninguno de ustedes habla más lenguas que yo. Ninguno de ustedes ha pasado las pruebas que yo he pasado. Era orgullo. Y fue tanto el orgullo que el Señor permitió que le llegara el aguijón en la carne, y cuando él pidió que se lo quitaran, el Señor sabía que se lo quitaba, volvía a caer en lo mismo. Dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quién de nosotros busca a Dios cuando estamos bien? Sinceramente, ¿quién de nosotros busca? ¿Sí me entiende? Dese cuenta, usted puede buscar a una persona que tiene la economía bien, que tiene salud bien. ¿Cuántos realmente buscan a Dios? No lo buscan, de vez en cuando se acuerdan. Dios tiene que permitir las pruebas para que nos acerquemos constantemente confiados al trono de su gracia. Dice la palabra del Señor, entonces, que el rey palideció y comenzó a temblar. Así que si alguno se siente hoy aquí así, es sencillamente que ha usado los instrumentos de Dios. Nosotros somos vasos. Nosotros somos la mesa de la preposición, nosotros somos el candelero porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Han usado los instrumentos de Dios para pecar y para irse a hacer lo que mejor les parece sin contar con Dios. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos temor, miedo, aflicción, soledad, tristeza, sentimientos que no deberían existir pese a las pruebas. Usted dice, bueno, si yo tengo una prueba y una dificultad, ¿qué pasa? Pues sencillamente entonces tengo una prueba, una dificultad, entonces pues es normal que yo tenga temor. No, porque Pablo escribió desde la cárcel que teníamos que dar gracias a Dios en todo y por todo. Los hombres de Dios que eran perseguidos siempre tenían paz y tranquilidad y nunca estaban agobiados, a pesar de las pruebas. Pedro, después de haber negado a Jesús 3 veces, dice, cuando cayó el Espíritu Santo de Dios, él se llenó del Espíritu Santo y predicaba la palabra con denuedo, y se convirtieron 5,000 y después 3,000, se convirtieron más de 8,000 personas en 2 prédicas. Y dice la palabra del Señor que este hombre comenzó a temblar, pero para que hubiera respuesta comenzó a ofrecer dinero, recompensas. Y eso es lo que el mundo nos quiere ofrecer a nosotros para que nos alejemos de Dios. Hoy el Salmo 73 también nos decía que las personas que actúan mal, y lo decía bíblicamente, son prosperadas. ¿Lo decía? Lo leímos en el Salmo 73, que las personas que se apartan de Dios son prosperadas, les va bien, no tienen problemas, no tienen dificultad, no tienen lucha. Y el salmista decía, y si yo siento aflicción y siento rabia contra ellos, porque yo buscando, y dice, veo en su carnalidad, decía, que servir a Dios es de demás. Porque yo paso por pruebas, dificultades, de que se ha apartado, le va bien, se siente gozoso, se siente contento, dice que no le va nada mal, que la pasa bien, que la pasa rico, que todo le va bien. Y el Señor dijo, no te preocupes por ellos, porque su final será resbaladero. Decía, ¿no? Eso lo léalo usted en su casa, Salmo 73. Así que nosotros tenemos que entender hoy claramente que somos probados porque Dios está sirviendo. Por eso la palabra dice, muchos son los llamados
Y pocos, muy pocos son los escogidos. Y si usted se da cuenta, en los últimos 4 o 5 mensajes ha hablado siempre de una pequeña multitud. Pequeño rebaño. El pequeño rebaño. Y habla sencillamente que son pocos los que son escogidos. Porque no todo el mundo, como dice un amigo mío, aguanta el voltaje, ¿cierto? Así que dice la palabra que la desesperación le ofreció recompensas. Cuando nosotros, el enemigo nos quiere apartar, nos ofrece las cosas buenas, la recompensa, lo bueno en la vida. Usted dice que Dios no puede proveer las cosas buenas, sí, las puede proveer. Pero para que nosotros podamos gozar de ellas sin que nos hagamos daño a nosotros mismos, tenemos que ser probados para quitar el amor por el dinero, el amor por las personas, por las compañías, por el hombre, por la humanidad. Y cuando Dios nos saca todo eso, entonces dice, ya estás listo ¿para qué? Para que tú seas un administrador de las bendiciones que yo tengo para tu vida. Amén. Es la única manera. O usted le daría a un niño, un joven que ha tenido todo en la vida, que el papá le dio carro, casa, le dio todas las cosas, nunca ha sufrido, ¿le daría a administrar un negocio suyo? ¿Se lo daría? ¿Sería un buen administrador? No. Como no ha sufrido en la vida, pues todo se lo gasta, no le importa si vende o no vende. Él dice, no, pues esta camiseta vale 10,000, como tiene tanto dinero se la dejo en 2,000, porque para él 8,000 pesos no son nada, y el que se va a afectar es el dueño del negocio. Pero cuando ese muchacho, después de haber tenido todo, pasa por la prueba, por la pobreza, por la dificultad, y aprende a valorar cada peso, cuando se le ponga como administrador va a sacar ese negocio adelante porque va a saber apreciar todo lo que ha perdido. Y esa es la prueba. No es que nosotros prediquemos pobreza, no es que nosotros prediquemos dolor, aflicción constante, no. Estamos hablando de una realidad que Dios nos quiere preparar para que nada de este mundo, esas riquezas, nos alejen de Dios. Dice la palabra del Señor que la reina, después de haber llamado a los astrólogos, a los magos, a los caldeos, que nadie entendía lo que decía la Escritura, y es que nadie entiende lo que dice la palabra de Dios. Usted puede llamar al mago, al caldeo, al astrólogo, y sí, ¿sabe qué van a decir? Van a inventarse cualquier cosa por no quedar mal. Por eso hay muchas personas que interpretan la palabra a su antojo. Hay una iglesia que interpreta la palabra a su antojo, el otro a su manera, el otro a su manera, y todos interpretan la palabra a su manera. Y uno dice, ¿y usted cómo la interpreta? Yo no la interpreto a mi manera. Porque hay una Biblia, hay un Espíritu Santo, y uno sabe realmente, y Dios es el que juzga los corazones si uno la está dando. ¿Sabe cómo se predica la palabra aquí? Con temor y temblor para que usted no se pierda. Y hemos tenido muchas personas que me han dicho a mí, han estado acá, y ustedes lo ven como testimonio, han estado acá y dicen, no, yo me tengo que ir de la iglesia porque es que ya no aguanto, porque antes yo me la pasaba rumbeando y no sentía nada malo. Pero ahora desde que estoy me la paso rumbeando, ahora yo me siento mal, como con un remordimiento, como que ya no me siento incómodo, entonces ya no puedo volver a la iglesia porque allá no puedo disfrutar como antes disfrutaba la rumba. Entonces los culpables somos nosotros, o el evangelio fue malo. Porque necesitan un evangelio que les haga sentir cómodos y que puedan seguir la rumba, haciendo lo que quieren y viniendo a aplaudir al Señor y decirle, gracias Señor, te alabo y te glorifico. Pero la palabra dice que es mejor no haber conocido a Dios que conocer a Dios y apartarse de Él. Así que ninguna de las personas entendía lo que decía la Escritura. Ninguna persona que se aparta de Dios conoce las consecuencias porque no entienden. Lo que le pasó a un hermano de la iglesia. Inmediatamente se le fue los amigos que tenía y todo el mundo en contra. ¿Por qué? Porque comenzó a hablar, no, es que yo quiero hacer cosas correctas. No, es que yo quiero hacer cosas buenas. Claro, se convirtió en enemigo. No entiende lo que dice la Escritura. No entiende la consecuencia del pecado. No tiene la consecuencia de hacer las cosas malas. ¿Y qué hicieron? Sencillamente lo apartaron porque ella no era del grupo, no era del combo. Y hoy aparentemente parece que estuviera mal, que se hubiera quedado sin nada. Pero realmente esas personas más adelante, oremos por la misericordia, van a tener consecuencias porque Dios no nos va a dejar en vergüenza. Amén. Dice la palabra del Señor que tuvo que llamar a alguien que entendiera la Escritura. ¿Y cuántos?
¿Usted sabe cuántos astrólogos y cuántos magos llegaron allá? Me imagino cuántos adivinos tenían. Tenían miles. El rey debería tener miles de astrólogos, miles de adivinos. ¿Y cuántos cristianos hoy hay? Miles y miles y miles. Pero o sea, volvemos otra vez al mismo punto. Miren, ¿cuántas veces vamos? Dese cuenta, ya esta es la quinta o la sexta vez que Dios nos habla acerca en diferentes temas. Miles de astrólogos, miles de adivinos, pero solamente un hombre sabio que conocía el significado de la palabra. Solo uno entre muchos. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Cuando Elías fue perseguido por la reina Jezabel, pero antes de ser perseguido dice que él oró, habían 450 profetas de Baal. ¿Cuántos? 450 profetas de Baal. Y de esos muchos de esos profetas de Baal habían sido profetas de Dios. ¿Y cuántos profetas habían buenos? Uno. Pero ese profeta fue capaz de burlarse de ellos en una manera ofensiva, sino sencillamente mostrar, decía, llamen a su Dios. A lo mejor está durmiendo, a lo mejor está en otra ciudad, a lo mejor está en otro país, llámelo. Y ellos gritaban y se sajaban, decían que el primero que descienda fuego del cielo para quemar holocaustos es de Dios. Ellos se sajaban, se cortaban, sangraban por todos lados, gritaban, se cansaban, se quedaron sin voz, dice la palabra. Y él esperaba y se burlaba, decía, a ver, llámelo porque está ocupado, llámelo porque está lejos, córtense más. Pero uno solo fue el que clamó al cielo y Dios le escuchó la voz y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, las piedras. ¿Se imagina el poder de ese fuego? ¿Usted ha puesto las piedras en el fuego? ¿Qué le pasa? Nada. Nada. De hecho, las chimeneas que hoy usan tienen gravilla y usted las pone ahí y eso ni le pasa nada, ni cambian de color. ¿Se imagina el poder de Dios que descendió el fuego y consumió el holocausto, consumió el agua, consumió las piedras y todo lo que había ahí? Un solo profeta tenía el poder de Dios. Ya que había solamente un profeta que tenía el conocimiento y sabía las consecuencias de apartarse, las consecuencias de no santificarse para Dios, las consecuencias de no estar agradando a Dios diariamente. Dice la palabra del Señor que ellos lo llamaron, y vamos a pasar más adelante. Y dice, describiendo a Daniel en el 14, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos. ¿Se da cuenta que había una diferencia entre los de palo, de madera que están adorando? El espíritu de los dioses santos. Porque ellos no tenían esa descripción, sino sabía que había una historia que se había escrito a través de Daniel antes. Cuando estaban en el foso de los leones, lo que había pasado anteriormente, cuando estaban en todas las situaciones que existieron. Dice la palabra del Señor que Él estaba ahí. Y oído de los dioses santos que están en ti. No están contigo, están en ti. Y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. ¿Cuántos de nosotros resolvemos nuestras dificultades? Nos enredamos en una dificultad y nos ahogamos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué, Dios mío, lo permite, Señor? ¿Qué está pasando con mi vida, cierto? Entonces estamos actuando como los magos y los astrólogos, que no tenemos el conocimiento ni la sabiduría. Y dice la palabra del Señor que llegó en ese momento Daniel, que sí podía resolver los problemas, pero no era Daniel, no era Pedro, no era la sombra de Pedro, era Dios que estaba en Pedro. No era Daniel, era el Dios de Daniel que estaba ahí, nuestro Dios. ¿Sabe por qué Dios se manifestaba en plenitud en Daniel, en Pedro, en todos los apóstoles? Primeramente porque el sufrimiento los había llevado a ser purificados y a creer en Dios, a arraigarse y cementarse en Dios. Y Dios se sentía como en una casa donde lo atendía. O imagine que usted llega a mi casa de visita y yo, ¿a qué vino? ¿Se demora mucho o qué? No tengo nada de darle a tomar, no. Si tiene algo, si tiene ese va a tomar agua en la que usted queda, se pare y se dice, disculpe. Así se siente Dios cuando llega a una casa
donde realmente no está esa comunión, no está ese amor, no está esa bendición de parte de Dios, cuando nosotros no entramos en ese conocimiento, no entramos en esa relación con Dios. Entonces cuando él llegaba a esas casas que habían sido transformadas, purificadas, él se sentía en plenitud de lo máximo, decía, qué pena, pero me siento en mi casa. Y por eso el poder de Dios se manifestaba y él podía resolver problemas porque el Espíritu de Dios estaba sobre él y dentro de él. Y dice, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Finalmente fue avergonzado, ¿no? Y si usted lee las partes anteriores de lo que le había pasado a Daniel, el mismo rey Nabucodonosor lo había puesto a él como jefe, lo leemos, de los astrólogos, de los magos. Y ahorita lo iban a poner como el tercero en el reino de Dios. David, el que era olvidado, el que parecía el más bobito, el que parecía ya que todo el mundo lo desechaba, que era el que cuidaba las ovejas, fue puesto como rey de Israel. Y Saúl, que era un hombre de guerra poderoso, que siempre sabía pelear y que era un hombre fuerte, fue avergonzado y el Espíritu de Dios fue arrancado de sobre él y sufría locura. Y era tan grave su daño, su dolor, que perseguía al ungido de Dios. Pero la característica del ungido de Dios es que no se atrevió a hacer daño contra ninguno, ni a levantar la voz, ni a cortarle, cuando le cortó el pedazo de la capa. ¿Quién era Saúl? Un hombre bueno, ¿cierto? ¿Sí? Un hombre de Dios. ¿No? Había sido apartado. Y David, cuando le cortó un pedazo de capa, se sintió tan mal y se arrepintió hasta lo máximo, que decía, Señor, perdóname porque le he cortado un pedazo de capa al ungido de Dios. Ungido. Pero no actuaba como un ungido. Esas son las características de un hombre de Dios, de una persona de Dios. ¿Sabe qué es cortarle la capa? Usted, si yo le corto un pedazo de su chaqueta, ¿le va a doler? No le duele, ni le hice daño. Y este hombre se sentía, David era tan correcto y tan bueno delante de Dios, o tan perfecto, porque no hay nadie bueno, que se sintió mal porque le cortó un pedazo de la capa. Eso es lo que nos manda a nosotros para poder ser ungidos de Dios. Que no importa si tu hermano, tu vecino te hace daño, nunca hables de él. Nunca lo toques, nunca lo menosprecies, nunca murmures, nunca critiques. Y todas esas características son las que son importantes para que nosotros podamos realmente saber que somos de Dios. Dice la palabra del Señor. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti. No me des nada, a mí no importa. Y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y con esto vamos a terminar. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Tu padre vio quién era el verdadero Dios. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Porque ¿quién lo respaldaba? Dios. ¿Después de qué? Después de también que fue tratado. ¿No? Después de que fue tratado, después de que estuvo en la locura, después de que todo eso, reconoció y dijo, verdaderamente hay un Dios en el cielo. Y dijo que el Dios de Daniel era el Dios de adelante de Babilonia. Dice, a él quien quería mataba y a quien quería daba vida. Era la autoridad que Dios le había dado. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en orgullo fue puesto en el trono de su reino, fue depuesto en su trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. ¿Sí se da cuenta? Todos hemos visto las consecuencias de todo lo que se alejan de Dios y lo que no conocen la gloria de Dios. Su mente se volvió como las bestias, tanto así que comía pasto, hierba, dice. Y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconoció el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. ¿Es que no es lo que digan los hombres? Es lo que diga Dios. No tenga temor a los hombres. Y que pone sobre él a quien le parece. Y tú,
su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo eso. ¿Ve que él tenía conocimiento? Pero no quiso realmente, tenía el conocimiento, pero sabía, aunque conocía de Dios, no lo estaba practicando. Nosotros conocemos de Dios, pero practiquemos el conocer de Dios, porque no es como usted quiere formar a Dios. Dios está ya formado, ya tiene sus características. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Hiciste con lo que quisiste con tu cuerpo, con tu espíritu, con tu mente. Te apartaste, te fuiste en contra de él, rebeldía. Y tus grandes, dice, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a Dios de plata y de oro y de bronce y de hierro. ¿Por qué estamos en la iglesia? Queremos que Dios nos supla nuestra necesidad económica, la pareja que necesitamos, el hombre o la mujer que necesitamos. Todo eso es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, esa idolatría. Y queremos, Dios mío, por favor, dame este, dame este, dame este. Y no le importa si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. No le importa. Y ya muchos sabemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y queremos seguir en lo mismo. Y por eso hemos tenido consecuencias hoy en día. Y no vamos a avanzar. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Oiga, nunca honró a Dios que le había dado todo. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es esta: Mene, y ojalá se aprenda esas palabras. Mene, mene, tekel, uparsin. Vamos a ver qué significa. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Porque no reconoció los caminos de Dios y usó los dones, los talentos, los tesoros de Dios, del rey. Los usó para vivir como él quiso, como le plació. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Dios va a pesar nuestras acciones y va a pesar nuestras maneras de actuar. Todo lo va a pesar. No hay ninguno perfecto. Pero los que realmente queremos agradar a Dios, estamos en busca de su presencia, que estamos buscando el cambio realmente para agradarlo de acuerdo a su voluntad. Dios va a tener misericordia. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Nuestro reino no es de esta tierra, es del cielo. Pero ¿sabe qué significa tu reino ha sido roto? Que podemos perder nuestra salvación. Y se le va a dar a los medos y a los persas al enemigo. Por eso el enemigo viene y destruye. Porque el enemigo nos ataca, pero no nos puede destruir. Pero cuando nosotros nos damos por vencido, como decía el Salmo 33 hoy, y cuando huimos de él, esa salvación se les es entregada a los reinos extranjeros, a Satanás, y es roto nuestro reino. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer rey, el señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. ¿Vamos a perder lo que Dios nos ha entregado a nosotros? Eso no es por emociones. Esto no es por lo que yo creo, por lo que yo pienso, por lo que yo analizo. O yo como quiera ver mi vida y decir yo me puedo comportar así y vivir así de esa manera. No, Señor. Es de acuerdo a lo que dice esta escritura, porque esta escritura fue hecha por el dedo de Dios, toda, porque al ser inspirada por Dios es como si la hubiera escrito, y esta palabra tiene un solo significado, porque si la palabra tuviera un significado en mene, mene, teque, hubiera tenido 10 interpretaciones. Y algunos de los astrólogos hubieran decir, no, Dios te va a bendecir, te va a multiplicar y te va a dar todo lo que tú necesitas. Y eso es lo que hacemos hoy en día. Pero ¿cuántas interpretaciones tenía la escritura? Una. No
había más. ¿Cuánta interpretación le quiere a usted la escritura? ¿Usted piensa que puede actuar y vivir, pecar y hacer lo que quiera en su vida? Como decían las personas que se fueron. Es que yo quería rumbear y saber de que Dios me apoye, que me acompañe a la rumba y que Él me cuida si estoy borracho, estoy manejando a la salida, nada me va a pasar porque Dios está conmigo. Esa es la interpretación que muchas personas le dan a sus pecados, a sus acciones. No estamos diciendo que ninguno de nosotros seamos tentados o fallemos. Estamos diciendo que una cosa es pecar, fallar, pero arrepentirme, reconocer su palabra y su verdad. Y otra cosa es darle una interpretación para yo sentirme cómodo con el pecado. Así que Dios nos ha hablado hoy. Y hay una escritura que espero que ninguno de los que estamos aquí la veamos escribir en la tabla de nuestras vidas. Porque va a ser la misma escritura. Mene, mene, teque. Uparsin. No va a cambiar. Porque Dios no cambia ni se muda. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él no envejece y Él no cambia. Si Dios le ha hablado a su vida, amén, yo le invito a que se ponga en pie para terminar este servicio. Que ponga por obra esta palabra. Mire, Dios no nos regaña, Dios nos advierte porque nos ama. O queremos esperar hasta que esa escritura sea redactada por Dios. No, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer usted con los utensilios del templo de Dios? Presérvelos en el lugar que corresponde. Usted no puede sacar el candelabro. Usted no puede sacar los panes, la mesa de preposición. Usted no puede sacar lo que quiera, cuando quiera y como quiera. No, señor. Tiene que tenerlos en el lugar que es y darle el uso para el cual fue diseñado. Usted tiene un uso. Usted fue diseñado para un uso y para un propósito. ¿Cuál es? Adorar y glorificar a Dios diariamente a través de su testimonio, a través de su santidad. Hoy hay muchas personas que están de vacaciones, han salido, que Dios los guarde y los proteja. Pero los que no han permanecido fieles a Dios, no a la iglesia, porque muchas personas dicen que se va a la iglesia van a hacer maldición, mentiras. Pero la iglesia no es la que salva. Es su obediencia a la palabra del Señor y poner en práctica todo lo que dice la palabra de Dios. Así que entienda cuál fue su diseño. Y si usted hoy está yendo en contra de la voluntad de Dios porque está haciendo algo que no sabe usted que no es agradable a Dios y que no es la voluntad de Dios, hoy es tiempo realmente de arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque usted está siendo obstáculo para que el proyecto y la bendición que Dios tiene para su vida no se lleve a cabo. Y estamos estancados y nos quedamos ahí y nos sentimos en una zona de confort, aunque sabemos que Dios no está en el asunto. Hoy es tiempo de actuar. Es tiempo de tomar decisiones y decir qué vamos a hacer. ¿Qué ama más usted realmente? Demuéstrame que usted ama más su salvación. Demuéstrame que usted ama más a Dios que a lo que quiere agradar su carne. Y ahí usted me muestra que realmente es un hijo o una hija de Dios. Amén. Padre amado misericordioso, venimos una vez más delante de tu presencia para glorificar y alabar tu nombre. Te damos gracias en esta hora por la palabra que tú has traído en nuestras vidas. Te pedimos hoy, Espíritu Santo de Dios, que seas hablando, obrando, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, diariamente en nuestras vidas como lo has hecho hoy. Señor, perdónanos si estamos usando hoy los utensilios del templo. Si nosotros como templo del Espíritu Santo estamos participando, Señor, en esas fiestas que hacía este rey, con el pecado, haciendo lo que no es tu voluntad, apartando de ti, transformando, Señor, las cosas que no son tuyas como si fueran tuyas, Dios. Y tú no te agradas en esto, Señor. Pero te pido hoy, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, que tú nos muestres la verdad, que nos muestres el camino, que nos muestres lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús, y que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria y la honra tuya, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia, porque nuevas son cada mañana. Y hoy
nos has demostrado tu amor, porque tú, como el pastor de esta iglesia, te has placido en traer este mensaje hoy a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Padre, oramos en este momento, Dios, para que podamos salir y caminar, Señor, resguardados por tu gracia, y que este mensaje realmente, por favor, Señor, que no se quede en la silla. Muchas veces preguntamos, ¿se acuerdan que predicamos la semana pasada? Y nadie se acuerda, muchos no se acuerdan de lo que se predicó la semana pasada. Pero yo te pido que este mensaje quede grabado en nuestro corazón y en nuestra mente, Dios, y que entendamos que tu venida está a las puertas. Señor, se ha crecido tanto, Señor, la apostasía, que hoy el 83% de los pastores están diciendo que el rapto de la iglesia no es real. Y cada día se prolifera y va a aumentar más eso hasta que llegue el 95% de los pastores van a decir lo mismo, Dios. Porque hoy es más fácil apartarse por lo que nosotros queremos oír, o por lo que queremos escuchar, o por lo que nos gusta vivir. Señor, y muchos de ellos viven en el dinero, en la fortuna, pero no quieren agradarte a ti en espíritu y en verdad. Guárdanos de no caer, Señor, en tentación, ni apartarnos de tu palabra, ni de tu doctrina. Señor, hoy salimos de este lugar, mandando tu presencia, te pedimos que nos guardes, nos curas con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Reprendemos todo espíritu de accidente, de robo, de muerte, Señor, en estar en contra de nuestras vidas, Señor, de ataque al enemigo, Señor, Padre, que nos haga sucumbir, sino que vamos a permanecer firmes y entender, Señor, que aunque estemos pasando por pruebas, Señor, puede ser, Dios, como el rey, le temblaban las rodillas y sentía reargüido y temeroso, Señor, porque vio y escuchó tu palabra. Señor, hoy queremos, Señor, en esta hora, si algunos estamos temerosos, si algunos tenemos temor ante las aflicciones y las afrentas, es porque hay algo que estamos haciendo mal, porque tu palabra dice que donde hay temor, el amor de Dios no ha sido perfeccionado en nosotros. Bendícenos y guárdanos en esta hora. Oramos por los diezmos y las ofrendas, Señor, entendiendo y sabiendo en esta hora, Dios mío, que el diezmo y la ofrenda solamente puede proceder de un corazón agradecido contigo, de un corazón que sabe que lo que hace, que lo que tiene, no proviene de la habilidad o del dinero, la riqueza, Señor, sino proviene de ti, porque si tú no quisieras que tuviéramos, no tendríamos nada, Dios. Por eso te pido que tú bendigas al dador alegre, Señor, y le multipliques a 1000 por uno, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, si hay alguno que no puede dar porque no tiene, Señor, te pido, Dios mío, que le multipliques, que pongas techo sobre su cabeza, alimento sobre la cena, porque tu palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Te lo pedimos todo en tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde. Espero que nos veamos el próximo domingo.